la persona que le prendió las velas le siga prendiendo más velas y se vaya envolviendo cada día más y Sí. atando cada día más. Y a través de eso, ellos van atando el alma de esta persona en la idolatría. Ay, ay, ay. Y lo van atando y atando. Y ellos le hacen creer que sanaron a la persona, pero después, a los meses, la Sí. persona vuelve a enfermarse. Dios te bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias a Dios porque un día más podemos estar conectados unos con otros y recibir las bendiciones que Dios envía para cada uno de nosotros. Amén. Tu hermano pastor Ignacio de la Rosa te bendice en esta hora. Yo sé que el tema le impactó, yo sé que lo que usted, verdad, escuchó en el intro, activó algo en su vida para escuchar lo que este hombre tiene que hablar en esta hora. Yo sé que este tema, verdad, mi papá le prendió 6 velones a la Virgen de Altagracia. Prepárese para escuchar una realidad de cómo, verdad, este niño cuando nace con un problema en su cabeza, sé que usted había escuchado ya el video anterior testimonio, pero ahora será algo diferente que usted va a escuchar. Estoy con mi hermano y amigo, el pastor y evangelista Félix Silverio. Dios te bendiga, hermano Félix. Amén, amén. Dios le bendiga más, pastor. Amén, igual. Esperamos que el Señor prosiga bendiciendo su vida y que prosiga bendiciendo a todo el elenco de Excelencia Cristiana Televisión. Bendecimos a cada oyente y cada televidente que siempre está a expectativa Sí, de lo que está aconteciendo con este espacio de Conociendo el Mundo Espiritual y también de testificando con excelencia. sí. Sabemos que Dios va a hacer algo maravilloso Amén. y está haciendo cosas grandes y los testimonios edifican. La Tremendo. vida de un ser humano que ha conocido a Cristo, la trayectoria Sí. de esta persona desde el nacimiento hasta Aleluya. conocer a Cristo y de ahí en adelante, creo que todo eso es un testimonio. Así es, así es. Mi hermano Félix me estuvo contando de que cuando usted nace, ¿verdad? Eso lo vimos, quizás mucha gente no vieron un testimonio, pueden buscarlo ahí, el testimonio de hermano Félix. Es muy poderoso lo que él revela allí, muy tremendo. Nos cuentan el testimonio que cuando nace, ¿verdad? Nace como con un hundido en la cabeza. Quizás para los doctores dijeron, esto es difícil, quizás que este niño crezca, se desarrolle. Quizás para la ciencia humana era difícil que usted hoy en día estuviera aquí sentado, un hombre hecho y derecho, un ministro de Dios. Amén. Pero otra cosa era la que decía Dios de usted. Aleluya. Algo muy importante, usted nos cuenta que su papá en medio de su desesperamiento, en medio de su falta de conocimiento en Dios, acudiendo a lo que él conocía, que es que quizás sea la hechicería, quizás entiende, la idolatría es la palabra que estoy buscando. Él decide prenderles velones de su color que utiliza este espíritu, ¿verdad? Llamada Altagracia. Sí. Quisiéramos escuchar, ministro, sobre esto, un poco sobre su papá, sobre lo que usted conocía de él en el ámbito ya de esta idolatría. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué su papá decide hacer esto? Sí, lo que acontece es que en los campos, mayormente de nuestro país, eh, la mayoría de las personas de los campos son muy idólatras. Sí, Y muchos de ellos, mayormente en nuestro país, idolatran mucho a este espíritu sí, que opera detrás de esta pintura, de esta señora que ellos le llaman Altagracia. sí, Entonces, sucede que al parecer los antiguos, los ancestros de mi padre, sí. eran devotos, como le llaman, de esta jerarquía, de este espíritu. Sí. Y eso como que se fue pasando de generación en generación. Y luego mi padre, él en su casa siempre tenía un altarcito, siempre tenía Sí. un cuadro
y siempre le prendía velones. Uf. Antes de acostarse, él se presinaba delante de ella y se quitaba la gorra. Sí. Y ya usted sabe, le hacía una pleitesía Ay, y una ay. adoración a eso. Wow. Terrible. Porque yo me acuerdo cuando yo era muchacho, que yo iba de vez en cuando, que él me mandaba a buscar, después Sí. que él se separó de mi madre, Sí. a buscarme, me mandaba a buscar para yo fuera a visitarle y eso. Sí. Y veía siempre ese altarcito que él tenía ahí, con ese cuadro Sí. de ese espíritu. Entonces, lo que acontece es que, según mi madre me cuenta, cuando yo nazco con un orificio, un Wow. hoyo en mi cabeza. Sí. Entonces, mi padre está desesperado. Ay, 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 ay. Él entra en un momento de desesperación. Sí. Y al estar desesperado y ver que es algo fuerte de esa índole, él empieza a ofrecerle estos velones a ese espíritu llamado Altagracia, Sí. porque la gente lo ve simplemente como una Una imagen. imagen. ¿Cómo es la imagen de eso? Es como una mujer en sí, la foto. Sí, la imagen que hay es de una mujer. La mayoría de veces ella está con supuestamente el niño Jesús cargado. Ya, sí. Y atrás, al lado, está José, quien Uf. era su esposo. Mayormente esa imagen era la que él tenía, y en medio hay una vela encendida Ay, 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 en ay. esa imagen. Pero algo tremendo es que él tenía mucha devoción a Sí. esa imagen. Él idolatraba esa imagen, y entonces él creía mucho en eso. Sí. Y en la gente de allá, de los campos, de Puerto Plata, eso sí, Sí. creen mucho en los ídolos y creen que tienen poder y creen que pueden hacer milagros a favor de ellos. Sí. Mas nosotros sabemos y entendemos ya por la palabra que la Biblia dice que oído tienen, mas no oyen. Ay, ay, ay. Boca tienen, mas no hablan. Mano tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no caminan. Así es. Es decir, que no tienen poder. Uf. No pueden hacer nada. Ay, ay, ay. Sin embargo, por su creencia generacional, ya él prende 6 velones a esta supuesta Virgen de la Altagracia Sí. para que yo fuera sanado. Aleluya. Pero yo entendí de parte de Dios, el Señor me enseñó, Sí. el Espíritu Santo me enseñó esto, y el Señor me habló y me dijo, porque yo tenía esa incógnita y le preguntaba al Señor, cuando vine a los pies de Jesús, yo entonces empecé a hacerle esa pregunta a Dios. Empecé a decirle, Señor, pero ¿cómo puede ser? Tremendo. Si dice tu palabra que los ídolos no tienen poder, pero entonces, ¿cómo fue que me sané? ¿Cómo fue que esa deformación Sí. no me afectó? Desapareció. Desapareció, la carne volvió a su estado original, Sí. desapareció, no quedé con ninguna anomalía, gracias a Dios. Aleluya. Como muchas personas que quedan a veces Sí. quizás sordos, a veces quizás Sí. medio oído, a Sí. veces quizás algunos quizás quedan con dificultades ya Sí. del conocimiento y El Alzheimer, el quedan Alzheimer, locos. exactamente. Sí. Entonces, gracias a Dios no quedé con nada de eso. Aleluya. Quedé intacto, quedé nítido, Sí. como un lenguaje dominicano. Sí. La gloria del Señor. Y yo le preguntaba eso a Dios cuando vine a Jesús. Señor, pero ¿cómo puede ser? Entonces, ¿cómo me sané? ¿Cómo esto pudo desaparecer? Ay, ay, ay. Si Él prendió los velones y dice que dice mi madre que como al mes o a los 2 meses, por ahí más o menos, Sí. ya eso se me había desaparecido. Uf. Y digo, esto puede traerme confusión. Sí. Y cuando yo dé este testimonio, quizá pueda generar un poco de confusión Sí. en algunas personas, porque pueden, más los que creen en eso, decir, no, pero verdad fue ella que lo... No, Ay, ay, ay. el Señor me habló entonces y me dijo, lo que pasa es que yo tenía un propósito contigo, Tremendo. porque antes de tu nacer, tu madre procreó 2 niños y ellos fallecieron. Ay, ay, ay. Ellos murieron y el único que fue procreado Sí. y nació fuiste tú. Gloria a Jesús. Y acontece
que Satanás quería impedir tu nacimiento. Muy fuerte. Porque él sabía el propósito que había en el vientre de tu madre. Aleluya. El Señor me decía, tú eres un propósito, tú eres un milagro y yo te traje porque te voy a utilizar. Sí. Te permití te traje a esta vida, te permití nacer porque te voy a usar para mi reino. Y el Señor me daba a entender estas cosas y Dios me habló y me dijo, no fue Altagracia que te sanó, no fue ese espíritu, no fueron los 6 velones que prendió tu papá. Era el propósito que yo tenía de antemano, desde antes de tu nacer, desde antes de la fundación del mundo, el propósito que yo tenía contigo. Dice que a través de ti yo voy a bendecir a tu madre. Sí. A través de ti yo voy a bendecir a muchas personas y a través de ti yo voy a comenzar a llevar el cristianismo, a llevar la verdad de la salvación, a llevar a Cristo. Aleluya. A tu familia. ¿Sabes qué, hermano Félix? De ahí surge algo. Y es que podemos entender que el enemigo es un mentiroso, es un engañador. ¿Por qué digo esto? Porque el enemigo sabía que Dios tenía un proyecto con su vida. Amén. Quizás los seres humanos podamos ver, bueno, pero fue los velones que hicieron el milagro. Pero lo que usted no entiende es que eso de los velones lo hizo el enemigo. ¿Para qué? Para intentar robarse la gloria que es de Dios. Eso. Quizá el padre de usted entendía que fue ese espíritu que hizo el milagro. Sí. Y un espíritu que es una foto que ni camina, que ni ve, que nada. Es una foto. Así detrás de ellos hay un demonio que es engañador y es malo. Así es. Y los demonios no quieren que nadie sobreviva. No. Ellos quisieran acabar con la humanidad, con todos los seres humanos. Pero como no pueden, porque Dios no guarda. Entonces, vemos que aquí el enemigo quiere, como no puede matarlo, lo que hace es que le vende un sueño a la gente, como que él fue el que hizo el milagro. Exactamente. Entonces ahí vienen que su papá creen que sí, eso lo hizo esta imagen. Quizá es su madre en esos tiempos, quizá mucha gente más cercana dijeron, sí, fue eso. Porque cuando él hizo eso, pasó esto. Y lo que no saben es que en el mundo espiritual, los demonios sabían que Dios tenía un plan con usted y un propósito en esta tierra, el cual usted lo está cumpliendo hoy en día. Entonces, amén. Entonces lo que querían ellos era robarse esa gloria que era de Dios. Así es. Pero qué bueno que Dios a usted le revela ahora y dice, no, fui yo que hice eso. Amén. Porque desde antes de tu nacer, yo en el cielo preparé una agenda para ti en la tierra y un propósito. Y la gente que tiene propósito no son gente que se mueren hasta que Dios no cumple lo que va a hacer con ellos. Así es. Entonces, su papá queda, ¿verdad? Quizá esclavizado por mucho tiempo, no sé si murió en el Señor, creyendo esto. Igual que usted también, tomando un poquito de este tiempo, también pasó lo mismo en mi hogar. Nosotros somos 4 hermanos, yo soy el más pequeño de los 4. Pero a la que yo le sigo, una hermana mía, se enfermó cuando niña, me cuenta mi madre, también de muerte, algo similar, muy malo, no recuerdo qué era. Y los doctores ya la habían desechado. Y ella me cuenta que ella le había orado a Dios para que Dios haga un milagro, porque ya que los médicos no pueden, la gente que no era cristiana ella, la gente que le oran a Dios, Señor, si tú puedes, si tú eres real, ayúdame a un milagro. Y Dios le escucha. Al Dios escuchar la oración de mi madre y enviar un milagro sobre mi hermana que estaba de muerte en una cama, justamente ella me cuenta que ese día pasó una persona por la casa vendiendo cuadros de San Miguel. Uf. Y este hombre, Dios, me dice ella, que le dijo una palabra. Le dijo, si usted me compra este cuadro y usted le prende vela, su hija se va a sanar. Exactamente lo que él ya pidió en oración, en voz alta. Lo escuchó el diablo, los demonios. Y en el mundo espiritual pasa algo que lo podemos reflejar en Daniel, cuando Daniel pide a Dios de que lo bendiga. sí. Dice que Dios envía una bendición, pero el príncipe de Persia, los demonios, se oponían. O sea, dándome a entender que la bendición de Dios, cuando son enviadas, los demonios saben. Ellos pueden percibir esto. Sí.
ellos hacen oposiciones. Sí. Entonces, cuando mi madre clama a Dios por un milagro, Dios envía esa palabra. El enemigo, conociendo esto, envía a este hombre. Mi madre compra el cuadro y lo pone encima de la cama de la niña. Ella me cuenta, de mi hermana. Y mi hermana se sana. Wow. Y ella queda esclava por muchos años a este espíritu. Vemos cómo Satanás le está robando la gloria a Dios. Sabe que Dios envió sobre la niña un milagro. Sabe que Dios oyó la oración de mi madre. Entonces él llega y hace este daño. Y por muchos años mi madre se mantiene atada a este espíritu. Y no solamente eso, sino que también ella nos comienza a enseñar a nosotros que esto tiene poder. Pero esto simplemente estuvo ahí. Ella gastando dinero en velas, en velones, y nunca más pasó nada. Simplemente atada por eso. Hasta que llegamos al Evangelio. Primero Dios me llama a mí, el más pequeño de los hermanos. Dios me comienza a usar. Mi madre se convierte a Cristo. Y Dios comienza a hablarle de esto mismo. Wow. Dice, ¿te acuerdas de aquel día que tú me pidiste llorando que sane tu hija? Y después, creo que al otro día o al mismo día, llega alguien con un cuadro. Fue que yo envié la sanidad sobre tu hija. Pero el diablo, que es el engañador, quiso tomarse la gloria y te amarró por tantos años. O sea, creo que pasó lo mismo que pasó con su familia, ¿verdad? Por vía de esto. Y es bueno, Félix, que toquemos este punto, porque el engañador le gusta robarse la gloria que es de Dios. Así es. Y engañar a una familia, engañar a una ciudad, engañar a un país entero por vía de esto. Eso es así. Hay un hombre en la Biblia, pastor, para que usted explique un poco sobre esto. Hay un hombre en la Biblia que cuando Pablo llega a la ciudad, él le dice, véndeme lo que tú tienes. Pero este hombre con su magia tenía envuelta la ciudad entera y lo veían como un dios, como un hombre con poderes. Sí. Pero era una mentira, un engaño. Cuando llegó un hombre de Dios verdadero, él le pidió, véndeme lo que tú tienes. Entonces, por vía de lo que pasó con usted y los velones y la cosa, su papá fue más atado a este espíritu y quizás parte de su familia. De lo que he dicho, pastor, ¿qué usted cree de esto? De este robo de los demonios hacia las cosas de Dios. Sí, porque si bien es cierto, usted acaba de decir que los demonios son engañadores. Sí. Satanás, dice la Biblia, que es astuto. Así es. Entonces, como Satanás sabía que venía un propósito de parte de Dios a través de mi vida, que le iba a afectar al mundo de las tinieblas, gloria a Dios, porque ese es el enfoque de Dios. Entonces él trata de impedir que nazca, pero como ve que no pudo impedir que naciera, porque él trató de provocar esa deformación para matarme en el vientre. Sí. Trató de para matar el propósito de Dios, sí. Wow. Entonces, como quiera, Dios permitió que naciera. Uf. Él no pudo impedirlo. Cuando nazco y ve que no pudo impedir que naciera, ahora él empieza a meter la desesperación en mi padre, para que mi padre, gloria al nombre de Jesús, hiciera esto, se fuera en idolatría, sí, prendiera los velones, y entonces él pudiera robarse la gloria que le pertenece a Dios. Tremendo. Tratando de engañar a la gente y a mi padre para que la gloria que le pertenece a Dios se la dieran a él. Para que la adoración que le pertenecía a Dios por el milagro que Dios hizo en mi vida, se lo dieran a él. Gloria al nombre de Jesús. Muy fuerte. Entonces, los espíritus son engañadores. Cuando quieren robarse la gloria de Dios, ellos provocan cosas que le duelan a la gente, sí, como enfermedades, como heridas de algún familiar, para provocar dolor en la gente, para que la gente, para que la gente quiera buscar una solución o una salida a esto. Y como la gente no tienen una conexión con Dios o no conocen a Dios todavía, lo que conocen es eso, como era el tema de mi padre, que eso era lo que él venía conociendo. Wow. Gloria al nombre de Jesús. Entonces ellos lo engañan por esta parte y la gente entra en una idolatría y empieza a adorar una imagen, empieza a adorar
un espíritu de una estatua, que sabemos Sí. que esas son imágenes, son estatuas, no hacen nada, pero hay espíritus que manipulan esto, hay espíritus que Uf. utilizan esto Wow. para hacerle creer a la gente que eso tiene poder para quitarle, para tratar de robar y quitar la gloria que le Ay, pertenece ay, a Dios, ay, 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 y que ay. se la den a esa imagen, y a través de esa imagen ellos poder obtener. Tremendo. Y por ahí ellos tratan de mantener esa alma cautiva, Uf. tratan de mantener esa mente cautiva, Sí. tratan de mantener esa gente cautiva. Es fuerte lo que voy a decir, Sí. pero mi padre, después de eso, él siguió con su altarcito. Ahí fue cuando más él se involucró en eso. Siempre le prendía velas, siempre le hacía devoción Ay, ay, ay. en su casa. Fue Siempre, más atado ahí. sí, fue más atado a eso, y es tanto fuerte que cuando yo me convierto a Cristo, sucede que después, al tiempo, Sí. él no quería saber de los evangélicos. Pero como ¿Cómo yo era... así? Sí, él Explíquenos eso. ¿Por qué? no, él no quería saber de los cristianos, porque esa gente que tienen esa creencia Sí. tan arraigada desde los ancestros, Se encierran se ahí. encierran en eso, Uf. y eso, ellos nada más creen eso. Wow. Usted lo ve que ellos dicen que creen en Dios, ¿sí? Pasó con mi madre. Que eso creen en mismo. Jesús, sí, Sí. pero ellos se enfocan en que esa pintura nadie se la puede quitar de ahí, esa estatua nadie se la puede quitar de ahí, porque ellos creen que eso tiene poder. Ah, no, Ay, que ay, esa es la ay, madre ay, de ay. Jesús. No, pero que esa es la mamá de Jesús. Que ese es ese Jesús que tiene el corazón traspasado, que tiene el corazón ahí. Sí, sí. Y que no, que sí, que ese es Jesús. No, no, ese no es Jesús. Ay, ay, Hay ay. un espíritu que opera detrás de esto para atraer a la gente. Pastor, para que siga esa misma línea, la pregunta es, ¿qué se esconde entonces detrás de estas imágenes, de estos cuadros en sí, que es la parte que usted nos está explicando? ¿Qué se esconde detrás de los cuadros, de las imágenes, detrás de los altares, detrás de una vela que se enciende de color para ellos? ¿Qué se esconde detrás de esto? Entrando ya al mundo espiritual. Hay espíritus que se esconden detrás de estas imágenes. Principalmente un espíritu que opera a través de la idolatría. Ay, ay, ay. El espíritu de idolatría provoca que la gente se afiance y crea en estas imágenes, Sí. o estatuas o yeso, Dios y mío. ponga su mirada y su fe en esas imágenes. Sí. Y estos espíritus son engañadores que tergiversan las cosas. O sea, Sí. cuando ellos saben, cuando la persona que lo idolatra, Sí. le va a pedir, mira, yo te voy a prender tantos velones, te voy a prender tanta vela para que me ayude esto, mira, para que me sane a fulano. Ellos hacen un simulacro. Porque usted sabe que los espíritus demoníacos, Jesucristo los reprenda, Nombre de Jesús. vinieron del cielo. Sí. Entonces fueron desterrados desde el cielo. Si son ángeles caídos. Son ángeles O caídos. sacados, mejor dicho. Fueron sacados. en el nombre de Sacados del cielo. Por lo tanto, la Biblia dice que los dones son irrevocables. Jesús. Uf. Escuche esto. Es decir, que ellos tienen el poder, pero ahora no lo usan para bien, sino para mal. Ay, ay, ay. Lo que pasa es que esos poderes que pueden tener los ángeles, como también los demonios, Sí. son limitados comparados con el poder del Padre. Tremendo. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos hacen un simulacro de que sanaron a la persona, para que esta gente, la persona que le prendió las velas, le siga prendiendo más velas y se vaya envolviendo cada día más, Sí. y atando cada día más. Y a través de eso, ellos van atando el alma de esta persona en la idolatría. Ay, ay, ay. Y lo van atando y atando. Y ellos le hacen creer que sanaron a la persona, pero después, a los meses, Sí. la persona vuelve a enfermarse. Y vuelve con una enfermedad peor, o viene con otra cosa peor. Porque ellos no quieren el bien para el ser humano. Tremendo. Ellos quieren el mal siempre. Aleluya. Aunque a veces ellos lo disfrazan. Sí. Hacen creer que sí, que ellos van a accionar para bien, pero lo que hacen es que te dañan. Entonces, lo que pasa con mucha de esta gente que creen en esos altares, Sí. y mucha de esa gente que tienen altares, ellos dicen, no, que los espíritus me dan poder, está bien, me dan dinero, me dan esto, Sí. pero En sí son los demonios detrás de en eso. sí son los demonios detrás de ellos, Wow. que le pueden facilitar estas cosas.
Pero lo que muchos de ellos no saben es que mientras más se involucran, más su alma es amarrada y atada. Dios mío. No. Por esto se Explíquenos eso. Sí, mientras más ellos se involucran Sí. en este mundo de la idolatría y de la hechicería y de los altares, mientras más ellos van creyendo en eso y mientras más vela le prenden, Sí. mientras más devoción le hacen, mientras más adoración le dan, su alma va siendo más comprimida, va siendo más atada, va siendo más envolvida hasta llegar el momento que muchos de ellos no quieren conocer a Cristo. Dios mío. Y lamentablemente pierden su alma. Wow, pastor. Porque esa alma ellos se apoderan de ella. Eso está fuerte. Esa alma ellos se apoderan de ella. O sea, pastor, lo que usted nos está explicando, para que continúe ahí, es que detrás de lo que los demonios ofrecen en realidad, es para amarrar la vida de las personas, o sea, es para atar más su vida, vamos a suponer, a lo que era hechicería, a la idolatría, a todo lo contrario a la voluntad de Dios. O sea, Sí. cuando los espíritus inmundos le permiten a la gente la fama, le permiten conseguir dinero, le dan números para que saquen. O sea, el objetivo de todo esto, usted nos está enseñando que es amarrarlo más y más al pecado, Así es. a todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Sí. No, tiene que enseñar ese código porque está muy fuerte. Sí, verdaderamente. Es así. Porque es que la Biblia dice que los demonios, muchos de ellos, son engañadores. Sí. Entonces, como ellos son engañadores, y dice también que el diablo, Jesucristo lo reprenda, es Nombre de padre Jesús. de mentira. Así es. Entonces, con esa mentira de que sí, de que él va a hacer el milagro, de que él le va a sanar a la gente, de que él le va a dar dinero, de que él le va a dar fama, de que él va a crecer, de que a través de eso ellos van a crecer, Sí. de que a través de eso ellos van a tener mucho dinero, se van a hacer millonarios, sí. Él le da las facilidades. Y ellos llegan a tener dinero, pero se van envolviendo cada día más en lo que es la gente, en la fama, en la hechicería, en los altares, se van envolviendo cada día más. Sí. Y el enemigo va atando su alma, va atando su vida, Sí. hasta llegar a un momento donde ya es demasiado tarde y no se pueden desligar Muy fuerte. y no se pueden zafar. Y es ahí cuando vemos y hemos visto que Sí. muchos famosos han salido la noticia: se ahorcó tal famoso, se mató tal famoso, Wow. se quitó la vida tal famoso. Porque muchos de ellos llegan a la conclusión de que ya no hay salida para ellos. Y es cuando muchos también que los lleva a hacer el pacto, un pacto con el mundo de las tinieblas. Es bueno Entonces, que toque ese tema. Después que quieren salir de ese pacto. Y muchas de estas personas no se dan cuenta que cuando están adorando una de esas imágenes y le están prendiendo vela, sin darse cuenta hay muchos que están ya iniciando un pacto. ¿Cómo así? Sí, porque nosotros cuando vinimos a Cristo hicimos un pacto con Cristo. Así es. Pues así mismo sucede con el mundo contrario, el mundo de las tinieblas. La gente cuando empiezan a adorar esos ídolos, cuando empiezan a prenderle vela y empiezan a tener altares, están iniciando un pacto con el mundo de las tinieblas, están iniciando un pacto con Satanás sin darse cuenta. Hay que tener cuidado. Tú que me estás escuchando, que estás viendo, que no eres cristiano, debes de tener cuidado. Es tiempo de que te salgas de ese mundo y de la única forma que te puedes salir es a través de Cristo. Tremendo. Sí, entonces mi padre, él siguió envuelto tanto en eso. Después decía que no creía en los cristianos. Pero cuando yo vine a los pies de Cristo, él me respetaba porque yo era uno de sus hijos que él quería. Sí. Él me amaba mucho, eso sí, la gloria de Dios. Y él me quería mucho y él quizá por eso me respetaba, por el amor que me quería, no se metía con eso. Y nada, y yo iba y hacía oración, oraba por él. Y eso. Y llegó un momento donde él se enfermó. Y duró como un mes en cama. Luego de eso iban los cristianos, según me dice mi tía. Sí. Fueron a orarle, hacer el llamado. Hicieron el llamado con él. Y me dijo mi tía que él dijo que el único cristiano en el que él creía era en su hijo, en mí. Wow.
Tremendo. Entonces fue terrible porque yo no pude ir. Uf. Y en verdad, no sé, no sé qué pasó ya de ahí para allá con mi padre. Él falleció y no sé de verdad si él pudo tener un encuentro con el Señor. Wow, tremendo, tremendo, tremendo. Porque no pude ir a tiempo. Mm, Cuando fue ya cuando me llamaron que había fallecido. sí, Pero el enfoque de este video es que la gente entienda que ese mundo de la idolatría es un mundo de engaño y de mentira. Y es un mundo que te envuelve. Y mientras más tú le das devoción, más te envuelve. sí. Hasta llegar a atar tu alma. Y cuando ata tu alma ya no hay salida. Ay, ay, ay. Solamente que tú te atengas a la guerra que vas a tener y le entregues tu vida a Cristo. Uf, Sí, muy porque fuerte. ellos de una vez vienen con guerra cuando una gente quiere venir a Cristo. sí. Pero una vez venimos a Cristo, somos desligados y somos libres Amén. de ese pacto. Tremendo. Somos libres de las garras Sí. de esos espíritus que operan detrás de la idolatría. Ay, 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 ay. Es fuerte eso de la idolatría. Sí. Eso se me quiso encrutar a mí antes de ser cristiano, sí. Ay, ay, ay. Pero yo, ¿Y de qué forma? yo creía un poco, yo creía en el balbú que le dicen que es el gran poder de Dios. No sé si te has Sí. visto esa imagen, que es un hombre balbú Sí. que tiene un ojo ahí abierto, Sí. tiene un ojo grande ahí, tiene una cruz en la mano y en la otra creo que tiene la mano a suelta. Ay, Que ay, dicen ay. que ese es el gran poder de Dios. De Dios. Dios mío. Creía mucho en ese. Mm, Y sí, le llegué a prender vela. wow. Y por cosas que yo quería. Sí. Y sucedían, porque es como le explicaba, Es un engaño. es un engaño. Y ellos lo simulacran, hacen un simulacro de que sí, de que fue en ellos. Y de que ellos lo hicieron para que uno se vaya envolviendo. Ay, ay, ay. Uno se vaya envolviendo en Sí. eso. Gloria a Dios. Y parece que ese pensamiento de mi padre, antes de yo ser cristiano, vino a mí, Quedó estaba en ahí. mí. Porque yo no quería saber de los evangélicos tampoco. Uf. Yo no O sea, para que usted me explique este poquito, usted me está enseñando algo muy valioso aquí, de que se da la casualidad de que los hijos pueden heredar las cosas de los padres. O sea, su papá le gustaba mucho la idolatría, estaba amarrado a este espíritu. Y aunque usted no vivía con él siempre, más con su madre, pero sí en el mundo espiritual, los espíritus inmundos querían también entrar en usted a tal punto que usted llega de que no quiere saber de cristiano y también adora esta imagen que usted me está hablando ahora. Sí. Cuéntenos un poquito sobre esta parte. Sí, cuando yo quería conseguir algo, yo le prendía vela o velones a este espíritu. Y en ocasiones sucedían. Pero eso de verdad te va atando. Que nadie me podía hablar en contra de esto. Tremendo. Y yo no quería saber de los cristianos. O Aleluya. sea, que esa gente eran muy bullosa, que eso eran unos locos. Sí, Y que la religión verdadera era en la que yo creía. muy fuerte. Yo iba y me presentaba, me arrodillaba delante del santuario, que es, Sí. usted sabe, no sé si ha visto este aparatico que tienen blanco en un cuartico en la iglesia católica. Y yo iba ahí y me hincaba y me presentaba un tiempo ahí delante de este asunto. Pero Ese no es el lugar de confesatorio, no es ese que no, está diciendo, no. no, este es un santuario, es algo como blanco, como en Una mesa con algo blanco. yo no, he visto, es como en forma de un aparatico, un asunto ahí raro, pero ellos lo tienen sí encima de una mesa. Sí. Y uno iba y se arrodillaba delante de eso y pedía y así. Uf, Pero mi enfoque era sí. en ese espíritu. Ahí era que como que ese espíritu era el que me quería envolver, el que operaba detrás de esta imagen del gran poder de Dios. Y yo le prendía vela y eso. Pero yo, ¿qué le digo? Eso me iba como atando porque
y no quería saber de los cristianos. Y yo quería como seguir en eso. Sin saber por qué. Sin saber por qué, porque no tenía verdad. Yendo al mundo espiritual, en lo poco que nos queda, eso que usted sentía como contrario a los cristianos, que no lo quiero cerca, no me gusta esa gente, no. Yendo al ámbito espiritual, era el espíritu inmundo que estaba dentro de usted diciendo que no te acerque a ellos, porque ellos entienden que una gente, como usted decía, que lo puede libertar, puede ser un hombre de Dios. O sea, cuando la gente que atado ahora mismo sienten esa misma sensación de estar lejos de los cristianos, son los espíritus ministrándole que no se acerque a esa gente. No es un odio, es que ellos saben que si usted se acerca a esa gente, va a ser libre. O sea, puede ser que sea esto en el mundo espiritual. Sí, puede ser que sea ese espíritu que está en nosotros, ese espíritu inmundo que habita en nosotros. Sí. Porque usted sabe que la Biblia dice, hace referencia de que antes de nosotros venir a Cristo, hay un espíritu inmundo que opera en nosotros. Tremendo. Entonces, una vez venimos a Cristo, el cuerpo, la casa es limpiada. Sí. Entonces, puede darse el caso de que este espíritu sea el que esté manipulando ese sentimiento. Aleluya. Porque de lo mío era que yo sentía como un odio. Pero eso, sin hacerle nada. Sin hacerme nada, pero eso no, yo sé que eso no venía de mí. Wow. Eso venía de ese espíritu que estaba en mí, que no quería que yo alcanzara la salvación para mi alma. Y porque ya Satanás, desde antes de eso, ya él sabía el propósito que había de parte de Dios conmigo. Acuérdense desde el nacimiento. Y él venía ya tramando algo de toda la forma para tratar de impedir que el propósito de Dios con mi vida se hiciera realidad. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, acontece que cuando yo acepto a Cristo, que yo me entrego al Señor, gloria al nombre de Dios, fue un día que yo pasé al altar sin nadie, hicieron el llamado, pero sin nadie llevarme. Yo pasé al altar así, llorando, fue algo terrible. Se activó el propósito ahí. Se activó el propósito. Oh my God. Entonces ahí fue cuando yo acepté a Cristo. Y de ahí empecé a envolverme en lo de Dios y fui libre de esta atadura que quería traspasarse como de lo de mi padre, quería como traspasarse a mí. Quería como traspasarse a mí. Pero mi padre todavía vivía. O ya estaba ahí, pero había un plan de Dios sobre usted. Amén, así es. Dios mío, pastor, esto está tremendo, hermano Félix. Bajo estos últimos puntos que usted ha tratado sobre este espíritu que entró dentro de usted y sin querer odiaba a los cristianos, sin saber por qué, porque nunca le han hecho nada malo. Hay mucha gente, pastor, que están atados ahora mismo. Y quizás ahí haya uno o dos de ellos que quizás estén ahí peleando con este espíritu. Quisiera que usted haga una oración de liberación por cada uno de ellos para que el poder de Dios lo toque y sean libres de este espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Padre de la gloria, Jehová de los ejércitos. Santo Dios. Oramos en este momento, sí, Dios. Señor. Declaramos, Dios, que tu Espíritu Santo, Dios mío, va a entrar a esas vidas que ahora mismo están siendo manipuladas, están siendo gobernadas por un espíritu inmundo. Aleluya. Que le produce odio en contra de tus siervos y siervas, en contra del evangelio, para que no te conozcan. Sí, Jesús. Ven trayendo liberación sobre ellos. Aleluya. Ven trayendo, Dios mío, Señor, deslígalo, sí, Padre, Señor. Ahora. Deslígalo ahora, Padre. Sí, Jesús. Rompe esas ataduras, Padre, esas cadenas de odio, de rencor. Quítala de ellos, sí, en el nombre de Jesús, y que ellos puedan conocerte, que ellos puedan conocer la verdad del evangelio, sí, y puedan alcanzar la salvación de sus almas. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro rompimiento. Sí, en el nombre de Jesús declaro liberación. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tremendo, tremendo. Yo sé que esto, aunque parezca piedra, pastor, esto es maná del cielo. Hemos sido más que bendecidos con esta palabra. Así como fue bendecido, hermano, comparte este video. Dele un like a este video. Compártalo en todas sus redes sociales para que otros también reciban de lo que usted y yo hemos recibido en esta hora. Gracias por estar conectado con su canal Excelencia Cristiana Televisión. Amén. Y este es tu espacio, ¿verdad? Conociendo el mundo espiritual. Pastor, despídase de la audiencia y despídase. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que Cristo está a la puerta. Búscale, tu hermano evangelista Félix Silverio. Amén. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. El pastor Ignacio de la Rosa se despide. Shalom. Shalom. Shalom.